¿Estamos perdonando como Dios ya nos ha perdonado? Y con esa pregunta, pues queremos llevarte a hacer un checklist de las preguntas que me haría Jesús hoy si me encontrara cara a cara con él. Muchas veces hemos orado el Padre Nuestro, hemos empezado, sí, sí, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y pasamos casi que deslizaditos en el área donde dice perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, ¿sí? Pero cuando hablamos de perdónanos, en la oración, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, dice, eh, cuando pidan pan, ¿sí? Díganle al Señor que les dé pan de cada día, ¿sí? El pan de cada día, el pan nuestro cada día, dándolo hoy. Y Él quiere que todos los días pidamos por el pan del día, ¿sí? Pero cuando se trata de pedir perdón, no dijo solo pídanle al perdón a Dios por los errores que han cometido, por los pecados que han cometido, sino que dice, perdone y dice, perdona nuestras ofensas o perdona nuestros pecados, como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Entonces, Eso está profundo. la pregunta de hoy es, ¿nosotros estamos perdonando la ofensa, estamos perdonando el rencor, estamos perdonando el desprecio, estamos perdonando todo aquello que nos han hecho las personas que nos han ofendido, como nuestro Padre Celestial ya nos ha perdonado a nosotros? Pues esa es la pregunta de hoy, ¿sí? Bienvenidas a un episodio más de Ministros con el mismo corazón. Y ¿Bienvenida solo a mujeres o...? bienvenidos. Ah, vale, hombres He también. dicho bienvenidos. Muy bien. Este tema está profundo porque dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Si nos ponemos a profundizar un poquito en qué significa ese fragmento, esa parte de la oración, la Biblia dice que seremos medidos con la misma medida que nosotros medimos. Es decir, que de la manera que yo perdono es la manera en que yo voy a ser perdonado o voy a sentir que soy perdonado, porque realmente la manera en que uno perdona, y esta es la revelación del asunto, la manera en que uno perdona de acuerdo a la revelación que tiene del perdón de Dios hacia uno. ¿Sí? Yo siempre, mi perdón o mi facilidad para perdonar va a estar siempre limitada por la revelación que yo tengo del perdón de Dios hacia mí. Si yo no siento o no entiendo o no he captado que Dios a mí me perdonó todo, yo no voy a ser capaz de perdonar todo. Qué ¿Sí? profundo. O sea que yo no podré dar algo Que no he recibido. que no tengo. Muy bien. Bueno, pues me encanta, sí, me encanta porque recordemos que este podcast lo hemos creado para, pues, ¿qué preguntas me haría Jesús hoy si me encontrara cara a cara con él, sí? Y la idea al final de este podcast, como de cada uno de los capítulos, es que tú y yo seamos un poquito más como Jesús quiere Mm. que seamos, ¿sí? Como Jesús nos modeló. Y bueno, Jesús nos modeló eh, el perdón. Él no solo lo enseñó en una prédica el domingo, no solo lo puso en un tema de discipulado y dijo, ah, pues le voy a enseñar a los chicos el jueves qué es el discipulado, o en el día que sea tu discipulado en tu iglesia. Él no dijo, estos se los voy a enseñar para que vayan y lo practiquen. No, él lo vivió, lo modeló, Sí. ¿sí? Y me recuerdo cuando en la Biblia dice, Jesús estaba allá en la cruz, estaba colgado, estaba a punto de dar su último suspiro y a pesar de que lo habían crucificado, a pesar de que se suponía que el pueblo de Dios, en vez de recibirlo como el Mesías,
como lo que siempre habían orado, lo terminaron clavando en una cruz. Mm. La oración de Jesús fue, Padre, Perdónalos. perdónalos porque no saben lo que hacen. Ujú. Y yo digo, ellos sabían lo que estaban haciendo, sí, Pero sabían que, realmente no. pero pasa lo que dice mi esposa, así que como ellos nunca se sintieron perdonados por Dios, nunca pudieron ver a Jesús como lo que realmente fue Jesús, que fue un regalo de parte de Sí. Dios, ¿sí? Que fue el mismo Dios haciéndose hombre para que todos los que habían creído por la profecía de que un día vendría el Mesías, Mm. o sea, al no haber ellos creído de que Él era el Mesías, pues tampoco creyeron en que Dios podía perdonarles. Y por Ujú. eso, ¿qué fue lo que salió de ellos? Condenación. Lo que tenían. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver, probablemente esta sea una de las mejores explicaciones de por qué Jesús, cuando empezó su ministerio, no lo empezó con los que ya estaban en el templo. Mm. ¿Por qué Jesús buscó gente fuera de la sinagoga? ¿Por qué Jesús buscó Ellos gente? tenían una mentalidad legalista. Exacto, entonces él dice, no, con la gente que está ahí, que leen la palabra, que leen la palabra de Dios todos los días, todas las semanas, con esa gente, yo no veo que ellos van a ser capaces de perdonar. Si a mí no me creen que fui Mm. enviado, a mí no me creen. O sea, ven la autoridad que hay en mi palabra, ven que sano a los enfermos, ven que Dios está en mí y yo estoy en Él y por eso es que hago los milagros que hago. Y aún así no creen que yo venga, que yo sea el Hijo de Dios. Entonces muchas veces lo que dice mi esposa, para poder dar el perdón genuino, el perdón que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón de cambiar nuestra manera de pensar, cambiar lo que hablamos, cambiar lo que hacemos, es donde realmente se manifiesta la libertad que Sí. trae. Sí, dice, Mm. y conoceréis la verdad y la verdad es la que los hará Mm. libres. Y al vencer, y antes de perdonar, muchas veces lo que tenemos que vencer es un Bueno, temor a quedar en ridículo, un temor a ser traicionados otra vez, diferentes temores, ¿no? Por eso la gente muchas veces dice, es que yo no siento de perdonar o no quiero perdonar, o sea, directamente, fue una injusticia y no lo voy a perdonar, ¿no? Y la palabra dice que en el amor no hay temor. Yo quiero leerles una frase que hoy puse aquí en mis redes sociales. Le voy a leer una parte y luego les voy a leer otra porque habla de otra cosa completamente diferente. Dice, la gente es muy difícil de odiar cuando la vemos de cerca. ¿Qué significa esto? Lo que decía mi esposo antes que dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba queriendo decir ahí Jesús? Entiendo yo. Señor, perdónalos, yo intercedo por ti, por ellos, ante ti, y yo no les guardo ningún rencor porque yo entiendo que ellos realmente no entienden la trascendencia de lo que están haciendo, no entienden el daño que se están haciendo ellos mismos porque si él podía ver sus corazones y al ver en sus corazones, él que podía ver las necesidades que habían en esas personas, los huecos, los vacíos que habían en esas personas, el dolor, los traumas, la falta de amor que nunca recibieron que había en esas personas y él entendía a la humanidad. ¿Sí? Entendía el dolor de la humanidad y la incapacidad de dar algo que nunca habían recibido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no hacemos ese esfuerzo de, bueno, de ser empáticos, ¿no? De decir, bueno, esta persona me hizo esto, ok, me duele, no está bien, no lo apruebo porque no está bien, pero ¿qué llevó a esa persona a hacer eso? ¿No? ¿Qué habrá pasado en la vida de esa persona para que esa persona se falte el respeto a sí misma de esta manera, se deshonre a sí misma y falte a la integridad de esta manera en su propia vida? Es, bueno, es eso, ¿no? Se falta el respeto a sí misma cuando una persona le hace daño a otra. Entonces, yo justo esta semana tuve una pruebita, una anécdota. Quedó en una anécdota, pero fue una prueba para mí porque alguien vino a hacerme algo que a mí, pues me dolió. Yo considero que no me lo merecía, ¿sí? Porque aparte yo no le hice nada a esa persona, pero era una persona que pues vino y pues por algo se sintió mal y vino a atacarme directamente a mí y acusarme de algo, ¿no? Y
Yo en el primer momento, claro, mentalmente yo dije, ¿de qué va esta persona? O sea, ¿yo qué le he hecho para que me trate así? ¿No? Y después de que pasó eso con esa persona, yo vine a casa y dije, Señor, pero es completamente injusto. Y la próxima vez que vea a esta persona le voy a decir esto, 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 esto. Y a veces se nos vienen muchos versículos, ¿verdad? Para, ¿no? Darle a la gente. Eh, pero el Señor me dijo, tú quieres seguir creciendo, pues aprende a amar a esta persona, porque esta persona te trató así, no porque tú hayas hecho algo, sino porque esta persona está dolida. Mm. Simplemente no ha recibido amor, no se ama a sí misma, no me conoce a mí. Entonces, ella a lo mejor si tú nunca la perdonas, nunca va a tener una probada de mi amor incondicional. Y yo entendí que era mi oportunidad para demostrarle a esa persona el amor incondicional de Dios a través de un gesto que no se merecía, ¿sí? Y automáticamente cuando yo cambié el chip, cambió mi actitud, cambió mis pensamientos durante la semana, cambió mi ánimo, cambió todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estaba en un modo temor, Ujú. no me voy a dejar, no me voy a dejar, porque si no esta persona va a venir a hacérmelo otra vez y no me voy a dejar y le voy más bien a decir todo lo que se merece, modo temor, ¿sí? A modo amor. Esta persona no sabe lo que está haciendo, así que yo le voy a demostrar cómo se hacen las cosas a la manera de Dios y es así. Y empecé a sentirme bien. Entonces, es automático, tú no tienes que sentir para perdonar, tú tienes que decidir perdonar. Decidir perdonar es un acto de fe en el amor de Dios por ti y es un acto de fe en el perdón de Dios por ti. Entonces, si tú lo crees realmente, tú lo puedes dar porque está en tu corazón. Y en el momento en que tú determinas caminar en lo que ya tienes, se sueltan los sentimientos a favor, pero no antes. ¿Sí? Entonces, muchas veces, gracias por compartir ese testimonio. eh, Tal como lo dice mi esposa, el amar es una decisión, no es un sentimiento. El perdonar es una decisión y no es un sentimiento, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que compartí en el podcast de la vez pasada de que cuando uno contrae matrimonio, Mm. el abogado o el alcalde del lugar donde tú te casas no te pregunta, mire, pero usted siente que usted va a amar a esta persona toda la vida. No, él te pregunta, ¿usted se compromete a amar a esta persona en las buenas y en las malas? Mm. Amar a esta persona en la salud y en la enfermedad. Usted se compromete a estar a su lado en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza. Entonces eso no es un sentimiento, eso es una decisión de que uno pues adquiere el compromiso con la persona de estar a su lado toda la vida. Mm. Entonces cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, no es opcional hacer las cosas por los demás solo cuando sentimos que hay que hacerlas. Es un compromiso de hacer las cosas a la manera de Dios siempre. Es un compromiso que tú dices una vez, pero tienes que demostrar todos los días. Entonces no es negociable decir soy un hijo de Dios, soy un pastor, soy un líder, soy un ministro. No es negociable para ti Mm. que has decidido seguir a Jesús. No es negociable para Sí. ti perdonar o no perdonar. Simple y sencillamente es un mandamiento Mm. a vivir en santidad como Jesús lo modeló. Y él dice, es más, dice que Dios, el único motivo por el cual Dios no te pueda perdonar algo a ti es cuando tú te niegas a practicar el perdón. Mm. Y eso será lo único que Dios podrá decir, bueno, yo estaba dispuesto a borrarle los antecedentes penales a esta persona, yo iba a desaparecer todas las multas, todas las faltas, todas las quejas que tengo de su vida anterior, pero como se niega a perdonar a su expareja, se niega a perdonar a su mamá, se niega a perdonar a su papá, se niega a perdonar a esa persona que le ofendió, que le hizo esto, lamentablemente sigues teniendo antecedentes. Mm. ¿Por qué? Porque no puedo recibir el perdón si no soy capaz de darlo. Y no podré vivir el plan de Dios para mi vida. No podré decir, como dijo el apóstol Pablo, wow,
he terminado la carrera para la cual Dios me ha creado, he terminado la obra para la cual Dios me tenía predestinado. No podrás decir eso nunca si no eres capaz de perdonar. Mm, Entonces el perdón no es un sentimiento, no es una emoción, sino que es un deber como hijos sí. de Dios, ¿sí? Como herederos que somos de su reino, como embajadores del reino Ujú, de Él aquí en la tierra. Jesús dijo, vayan y hagan las cosas de esta manera. Y Él fue el sí. primero que lo modeló. Ahora, Él no fue capaz de pedirnos algo que Él no haya hecho primero. Imagínate que Jesús dijo, ama, y Él dio su vida por amor a nosotros. Mm, Jesús le dijo a los discípulos, carguen las maletas una mía extra. Aquí los voy a esperar yo. No, él iba con los discípulos y cargó la mía extra y los discípulos no entendían lo que estaba enseñándoles Jesús, pero Jesús nunca les pidió que hicieran algo que no lo vieron a él hacer primero. Jesús les dijo, pongan las manos y sanen a los enfermos. no, esa es la primera. Y él sanó a los leprosos cuando le dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Que cuando le dijo el ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y le devolvió la vista. Cuando sanó al cojo, o sea, todo aquello que Jesús dijo, vayan y hagan, como en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Él hizo a 12 discípulos, de los cuales uno de los 12 lo terminó traicionando, y estoy seguro que hasta Judas, habiendo traicionado al mismo Jesús, Hubiera recibido perdón. hubiera recibido el perdón Si no hubiera ido a los fariseos, si no hubiera ido a hablar con la que gente no podía perdonar. que no había perdonado. Pero ahí te puedes dar cuenta tú qué destino tiene mi vida como ministro, como pastor, como líder del reino de Dios, si yo me dejo influenciar por personas que me están pidiendo que haga algo que ellos no han hecho. Y esto es muy, muy delicado, muy delicado. Yo no puedo decirle a alguien, haga esto en la iglesia, haga esto por los miembros que vienen. Mire, tenemos que cuidar al cuerpo de Cristo, tenemos que apacentar a las ovejas. Y ellos dicen, ¿y usted a quién está apacentando? ¿Y usted a quién está cuidando? ¿Y usted a quién ha perdonado esta semana para que me esté diciendo a mí que yo tengo que perdonar esto que me hizo esta persona? Entonces, si queremos que cada vez que nos encontremos con Jesús, queremos pasar ese checklist de decir, bueno, pues hoy Jesús me preguntó si estoy perdonando como Él nos perdonó a nosotros. Y yo quiero decir ese checklist, hecho, he Ujú, perdonado, no hay rencor, no hay amargura, no hay resentimiento en mi corazón por nadie. Todas las personas que me han ofendido y todas las personas a las que he ofendido yo, a todas he perdonado y a todas les he pedido perdón. Así que puedo continuar haciendo la obra que Dios me mandó a hacer. ¿Por qué? Porque mi corazón está liviano, mi corazón está limpio ujú, y Dios terminará la obra que empezó en mí porque yo estoy dispuesto a vivir como Él me mandó a vivir, ¿sí? ujú, Y probablemente ese sea el motivo número uno por el que nació este podcast, ¿sí? Porque nosotros en muchos momentos de nuestra vida, nosotros quisimos ver el reino de Dios, quisimos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, estando casados con la persona que no era, estando siendo guiados por la persona que no te estaba guiando, estando perdonar a personas que no habían perdonado. Y yo digo, ¿cómo es posible que yo cumpla las promesas de Dios en mi vida si no estoy siguiendo el modelo que tengo que seguir, que es Jesús? ujú. Y si Jesús dijo, vayan y perdonen, eso no es negociable, eso te va a hacer libre a Sí. ti, eso va a dejar de estorbar en tus oraciones llegarán como un olor fragante hasta la presencia del Señor, Mm, porque llegan de una persona con el corazón no ujú, cargado, también. sino que un corazón limpio, un corazón sano que ha sido capaz de dar, y entonces, por lo tanto, tiene derecho a decir, bueno, Señor, yo ya hice mi parte, ahora reclamo esas promesas para mi Recordemos vida. que la fe obra por el amor. Y el amor es hacer cosas, no es sentir cosas, ¿sí? Mm, Entonces, hay muchas cosas que podríamos hablar de este tema, ¿sí? ujú, Pero, por ejemplo, mi esposa habló de este testimonio. Yo te puedo decir que tanto en Guatemala, como en Colombia, como en cualquier país donde yo haya vivido, siempre hubieron personas que hirieron mi corazón y siempre hubieron personas a las que yo herí. Y no se vale decir, pero es que yo no la quería herir.
o yo no hice eso intencionalmente para hacerle daño. No, es simple y sencillamente doblar tus rodillas y decirle, Señor, pido perdón por esto que hice y te pido que perdones a esta persona por lo que me hizo. En mi corazón no hay rencor, no hay culpa, no hay condenación, no juzgo, no critico, no condeno y por lo tanto quiero hacer libre a esta persona de lo que me hizo. Y en ese momento tú vas a empezar a experimentar una gracia y un favor que no la vas a experimentar en ningún otro lado. No importa si vas a una iglesia pequeña, una iglesia grande, no importa de qué denominación sea, no importa de qué versión sea tu Biblia, no importa a qué instituto teológico te hayas formado, no importa quién sea tu pastor, tu líder, Jesús está esperando que hagamos lo que nos mandó a hacer. Mm, Y el gran mandamiento es amar a Dios, el segundo es amar al prójimo y el tercero es vamos y hagamos discípulos. mm. El tercero, el éxito de hacer discípulos depende de que haga bien los primeros dos, que es amar al prójimo y amarlo a él por sobre todas las cosas. Sí, y cuando hay gente que dice, bueno, pastor, pero usted está hablando de cosas que a lo mejor no son tan graves, pero a mí me hicieron cosas graves que ni usted podría perdonarlas. ¿Qué le puedes decir a una persona que a lo mejor está pasando realmente por algo bien grave? Bueno, en algún momento de mi vida pensaba de esa manera, Ujú, ¿sí? Y era como decirle a Dios el tamaño de la ofensa que me habían hecho. Y Dios un día me dice, no, yo quiero que le enseñes a tu ofensor el tamaño de la cruz, de lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Y cuando tú recibes esa revelación, porque solo Dios te lo puede revelar, que no hay ninguna otra cosa que pueda hacerle un ser humano a alguien en esta tierra que sea peor que lo que Jesús vivió subiendo con la cruz cargada en el Calvario, en el monte del Gólgota, creo que se llama. No hay nada que te pueda hacer una persona que pueda ser peor que eso, ¿sí? Y que podamos ver a Jesús crucificado pidiendo oración para que Dios perdonara a los que le habían hecho eso y perdonando a uno de los dos ladrones que tenía crucificados a la par y decirle que hoy mismo estará con él en la presencia del Señor. Entonces, mm, no importa, yo no vengo a poner en juicio, o sea, a mí me ha tocado enterrar a mi papá siendo un adolescente, me ha tocado que enterrar a una hija de 3 meses, 22 días, me tocó que sufrir una separación por pura religión, me ha tocado vivir muchas situaciones en las que de hecho hay gente que me lo dice, no sé cómo es que puedes hablar de eso. Porque ayer lo hablaba con una persona y me dice, ¿cómo aguantaste cuando te tocó ver a tu papá ahí tendido en ese accidente de tránsito? Y yo le digo, mira, si no fuera porque se te revela la gracia mm, y no entiendes de que Dios prometió usar para el bien, para nuestro bien, de los que le amamos, todo aquello que hemos vivido, pues ujú, claro, dolería, le iba a hablar de eso, pero cuando yo entendí de que todo lo que yo he vivido, Dios lo va a usar para el bien de los que le aman, sí. entonces yo entendí que ese dolor tuvo un Y propósito. no Yo, significa que uno se olvide, es mentira que uno se olvida, ¿sí? Pero hay un versículo que a mí me encanta que dice que olvidarás tu miseria o tu, bueno, lo que te pasó, o lo recordarás como aguas que pasaron. ujú, Y hubo un tiempo que yo experimenté mucho dolor por cosas que a mí me pasaron, ¿sí? No sé si quieren que les diga, pero hubieron varias cosas. Eh, y eso fue lo que me dijo el Señor. O sea, va a llegar un momento, ahora te sientes así, pero va a llegar un momento donde eso lo vas a recordar como algo que le pasó a otra persona. O sea, sí lo vas a recordar, pero no vas a tener el dolor. Y hoy te puedo dar testimonio de que es así. O sea, temas de abusos sexuales, temas de infidelidades, temas de divorcio, de abandono, ya te puedes hacer una imagen. Son cosas dolorosas, ¿no? Pero hoy por hoy te puedo decir que eso es para mí como aguas que pasaron. ¿cómo pasa? Sí. No, Sí. y a mí me llama la atención de que Jesús habiendo muerto y habiendo resucitado, me llama la atención cuando ya resucitado se les aparece a los discípulos y que había uno de los discípulos que no creía.
y dice, no, yo tengo que verlo y tengo que ver los hoyos en sus manos y en sus pies y entonces creeré. Y yo digo, ¿por qué Jesús, pudiendo haber, si ya había resucitado y tenía un cuerpo nuevo, por qué conservar los hoyos de las manos y de los pies? Y es por esto que dices tú, de que él sabía Son que marcas de guerra. las cicatrices que Mm. un día dolieron, pues servirán para que otros crean hoy. Que otros vean, mira, yo también lo pasé, pero aquí estoy. Entonces, cuando él le dice, Tomás, ven y pon tu dedo aquí, yo digo, Sí. probablemente si él en su cuerpo nuevo no hubiera tenido las cicatrices, Tomás no hubiera creído que era él. ¿Sí? Entonces yo digo, hasta en eso hay gracia de que Dios dice, todas las cicatrices que tú tengas hoy, de lo que te ha tocado que vivir, esas cicatrices yo las voy a usar para que otras personas que hoy están viviendo de forma incrédula Mm, empiecen a creer que si yo pude restaurar tu corazón después de haber pasado por algo así, mm, yo también podré restaurar el corazón de ellos si se dejan amar y si son capaces de practicar el perdón hacia todo lo que nos ha pasado, ¿sí? ujú, Entonces, Jesús siempre, siempre nos llevaba a un modelo de oración en donde reconociéramos que todo nuestro propósito está ligado a que en todo lo que pensemos, todo lo que hablemos y todo lo que hagamos, que Dios sea el centro de esa manera de vivir. Y en el momento en el que yo me pongo a hablar de alguien que me hirió, de alguien que me ofendió, de alguien que me hizo daño, es como dejó de ser Dios el centro de tu vida, dejó de ser Dios el centro de tu sí. poder, dejó de ser Y le Dios diste poder a eso. la fuente de tu luz, de tu sal, dejó de ser Dios en el momento que tú decides darle más importancia a una herida. Y otra cosa que pasa mucho es que cuando yo le doy protagonismo a ese dolor, yo estoy evadiendo la responsabilidad de hacer algo con mi vida diferente. Porque, vale, me pasó, pero me pasó, pasado. Hoy, sí, pasó eso, pero hoy tú tienes el regalo de poder decidir tener otro final. Sí, o sea, lo que pasó, pasó, ya no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar lo que va a pasar después. Entonces, cuando yo sigo insistiendo en ese dolor, no estoy aprovechando mi presente para cambiar el final de mi vida, para cambiar mi historia y darle la vuelta a la tortilla, como dicen acá. Sí, entonces, también, vale, es válido que tenemos un dolor, pero seamos responsables, hagámonos responsables de nuestra vida, porque si no es como que queremos seguir haciendo responsable de mi presente y de mi futuro a la persona que me hizo daño hace 10 años. O sea, No. no se vale. ¿No? Y qué bonito que en la oración quedó establecido de esa forma, así que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Mm, es tiempo presente. sí, Tú estás orando y tienes fe en que hoy Dios te va a dar el pan de hoy. sí. Estás confiando que mañana te dará el pan de mañana, ¿sí? Pero cuando llega donde dice, y perdona, Y mañana será otro hoy. y perdona nuestras ofensas, como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Si te das cuenta, dice, mi fe de hoy, mi bendición de hoy, depende de que yo haya hecho De mi antes. siembra, ¿no? Mi cosecha depende de mi siembra. No, 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 o cuando dice como hemos perdonado, hemos Por es eso es mi siembra. asegurando que yo ya lo perdoné. Entonces Mm, no podríamos nosotros decir el pan nuestro cada día dándolo hoy, porque yo ayer perdoné. No se podría decir así. Pero él dice, cuando oren, oren así. El pan nuestro cada día dándolo hoy y perdónanos hoy como yo perdoné al que me ofendió. Entonces, yo he sembrado perdón, yo mm, hoy pido mi perdón. ujú, Pero no se vale que hoy vengamos a pedirle perdón a Dios ujú. porque mi ministerio no crece, Sí. que le pidamos perdón porque nuestro matrimonio no está prosperando, que le pidamos perdón porque nuestras finanzas no están Mm. funcionando bien, que le pidamos perdón porque herimos o ofendimos a alguien, porque pues cometí pecado, cometí una equivocación y yo digo, bueno, pues Y yo yo, sigo señalando al hermano.
pero no he perdonado. Y él Sí, dice, no, a ver, el orden era este, perdona nuestras ofensas sí. como nosotros hemos perdonado. Entonces, Ahí, él dice, antes de que vengas a pedirme perdón por mm, cualquier cosa que hayas hecho, bueno, igual con quiero la ver ofrenda. igual que la ofrenda. Dice, ¿para qué traen ofrenda si todavía están peleados con X persona? No traigan su ofrenda, dejen su ofrenda ahí, vayan, reconcíliense con esa persona y después vuelvan y traigan su Y ofrenda. qué fuerte, ¿no? Porque no les dicen, sí, traigan la ofrenda. No, es que ofrendar es un privilegio porque tú estás asegurándote una cosecha al ofrendar. ¿No? Y cuando dice que él ama al dador alegre, es Mm. porque ese dador está alegre O de sea, que va a afectar hasta las finanzas, la cuando falta de perdón. trajo su ofrenda, Mm, ya había hecho el checklist de que no tiene nada pendiente con nadie, entonces ujú, dice, por eso está alegre, porque dice, ujú, Señor, mira, yo ya limpié mi claro. corazón y por eso con alegría, con gozo, te Ujú. traigo de lo que ya me has bendecido, te traigo esto a Sí, tu pero yo altar. estoy viendo eso ahora que, o sea, está ligado a la finanza, el perdón también. Porque, o sea, si yo ofrendo, yo estoy sembrando y yo voy a tener una cosecha, Ujú, ¿sí? De mi siembra. Y Dios me está diciendo que antes de pensar en recibir cosecha de finanzas, perdona, ujú. porque si no, no va a funcionar tu ofrenda. No, es más, todo lo que nosotros sembremos con un corazón ofendido, no es, ni siquiera se puede llamar ofrenda. Es complicado. Bueno, y antes de que se me pase de lo que tú estabas hablando, de asegurarme de haber perdonado, hay un versículo que a mí les cuento que me asusté cuando lo leí la primera vez, porque pues las personas que tienen fuerte el don de percepción me entenderán perfectamente. Yo soy una persona que percibo muy rápido lo espiritual en las personas, el corazón de las personas, las motivaciones y todo eso. Entonces, si uno no usa ese don desde el amor, lo usa desde el juicio, ¿sí? Entonces, cuando yo no había captado el amor de Dios, yo usaba ese don para juzgar y señalar a las personas, lo cual, pues sí, no me equivocaba, sí le atinaba, pero no era el corazón de Dios. Ujú, Y no era el propósito de Dios para que yo lo usara para eso, ¿sí? Porque los dones del Espíritu se usan desde el amor para bendecir, no para juzgar, condenar, señalar, ni desacreditar, ni etiquetar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Yo era una persona que señalaba, a veces no con mis palabras, pero sí en mi mente. Era rápida. Ah, eso. algo Ah. así como cuando alguien te llega a contar un problema que quiere ayuda y tú le dices, de plano algo hiciste, por eso estás pasando por eso. Sí, no, pero yo aparte percibía que era, o sea, Sí. Entonces, ¿qué pasó? Un día el Señor tan lindo me llevó a un versículo que ni me Estás acuerdo, moviendo la mesa. no me acuerdo ni dónde está, pero se los parafraseo. Dice, juicio sin misericordia se hará para el que no tiene misericordia. Ujú, Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué entendí yo? Si sigues juzgando, Leila, yo te voy a juzgar igual a ti. Y acuérdate que mi amor está por encima de ujú. todo lo que puede hacer la gente. Y ese día se me acabó a mí las ganas de juzgar. Ya. ¿Sí? Me dio miedito porque dije, uy, madre mía, si yo cosechara todo lo que he sembrado. Sí, me arrepentí, le pedí perdón al Señor y dije, a partir de ahora yo uso este don para bendecir, ¿sí? Para tu propósito. Y esto nos lleva a la parábola o al pasaje de la paja en el ojo, ¿sí? Cuando yo insisto en señalar o tengo el hábito o el patrón de estar señalando la paja en el ojo ajeno, puede ser que yo tengo mucha percepción, como era mi caso, ¿no? Pero ¿qué está diciendo el Señor? Si tú eres rápido para señalar la paja en el amigo, ¿sí? Que es el error en el amigo, significa que tú no estás teniendo buena vista. Significa que tú no estás captando el corazón de Dios. Entonces, saca la viga del tuyo, entiende el corazón de Dios, que es amor, que es perdón, y entonces podrás usar esa vista para ayudarlo, no para señalarlo. Ujú. ¿Sí? Va ligado con eso. Entonces, nosotros no vamos a poder experimentar el verdadero perdón hasta que estemos a cuentas. Y es como, yo me imagino el perdón del cielo, el perdón del corazón de Dios, como una tarjeta que te dan en tu banco
y le dicen a uno, mire, aquí está su tarjeta, ¿sí? Y tú dices, bueno, yo cuando recibo a Jesús es como que te dijeran, mire, aquí está todo el reino de los cielos, hoy ha entrado a su corazón, ¿sí? Y le dicen a uno, bueno, esta tarjeta la va a poder usar para pagar con ella, para poder hacer retiros en los cajeros, para poder hacer transacciones, sí, pero tiene que activarla. Si Ujú. usted no la activa, usted nunca va, al no saber el código, al no saber la fecha de vencimiento, al no saber No esto, puede hacer nada. la tarjeta es simple y sencillamente un plástico que no tiene ningún valor porque no puede pagar con ella, no la puede usar para sacar dinero, sino que tiene que estar activada. Entonces yo digo, bueno, pues el perdón es igual. Tú aceptas a Jesús y le dicen, bueno, señor, aquí está su tarjeta del cielo. Sí, el reino de los cielos ahora está en esta tarjeta, ¿sí? Pero cada vez que usted quiera usarla, pues usted tiene que activar esta tarjeta. Y para mí el código de usuario Ujú. para que la tarjeta funcione en el cajero, para que la tarjeta funcione a la hora de pagar en un supermercado, un lugar donde tú compres, dice el código es la palabra perdón. Ujú. Y cada vez que usted haya perdonado como Dios lo perdonó hoy, Funciona la la tarjeta. tarjeta tiene fondos, la tarjeta tiene crédito para que usted siga experimentando el reino de Dios en su vida Sí. y para que usted siga pudiendo ver cómo Dios va a ir revelando cada trocito, cada pieza del puzzle Ujú. para su propósito, ¿sí? Pero en el momento en que usted se le olvida el código, usted se le olvida perdonar al que lo ofende, a usted se le olvida pedir perdón cuando usted ofendió, la tarjeta pues se bloquea, no funciona, o sea, puede tener fondos, puede tener todas las arcas llenas del cielo, pero usted, su tarjeta no le va a funcionar si usted no es capaz de perdonar o de pedir perdón. Mm. Y si es necesario, si usted insiste en usar la tarjeta, se le va a bloquear. Le va a bloquear y no le va a funcionar. Mala mía. No le va a funcionar, no va a poder pagar y es para mí es como no vas a poder entender la palabra, vas a oír las prédicas y no vas a entender lo que te están diciendo, vas a leer la Biblia y no vas a entender qué te quiere decir Dios, vas a tener la oportunidad de trabajar en el trabajo de tus sueños y ni siquiera te vas a dar cuenta porque tu tarjeta está bloqueada por no perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues todo el mundo que tiene una tarjeta, una cuenta en el banco y tiene una tarjeta, pues lo que quiere es poder usarla y no llevarla para arriba y para abajo y que no sirva para nada. Entonces, ¿de qué te sirve a ti y a mí ser hijos de Dios, ser pastores, ser líderes de una iglesia, ser personas que los demás admiran y respetan y que tu tarjeta no tenga fondos, que tu tarjeta no se pueda usar, que tus oraciones no sean escuchadas, que Dios no te dé la casa, el piso donde tú quieres vivir, que Dios no te dé el trabajo que tú quieres tener, que Dios no te dé el gozo, la alegría, la paz, la bondad que solo Él te puede dar, porque tú te niegas a activar tu tarjeta. ¿Sí? Entonces el llamado de hoy es tu tarjeta del reino de Dios que está en tu corazón está activada ya, ya perdonaste, ya pediste perdón, o solo eres un hijo de Dios, solo dices ser seguidor de Jesús, pero no has activado tu tarjeta porque no has perdonado ni has pedido perdón, como yo lo hice en la cruz para que ustedes fueran perdonados. Sí, entonces probablemente esa sea el resumen del tema de hoy, ¿sí? Como ministros, como pastores, como líderes, que tenemos el mismo corazón para amar a la gente como Dios nos ama, para servir a la gente como Jesús sirvió y para perdonar a la gente como Dios nos ha perdonado, recordemos que el perdón es lo único que va a provocar que Dios pueda decirte, hijo, entra en el gozo del Señor, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, o pases 40 años en el desierto dando vueltas, porque te negaste a pedir perdón o a perdonar, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que es un tema muy interesante, da para muchos episodios más, Pero lo vamos a dejar ahí. pero hoy vamos a dejarlo aquí y te dejamos con esta pregunta, con esta reflexión. ¿Mi tarjeta del reino de Dios
para que yo pueda tener acceso a sus riquezas en gloria. No hablando solo de dinero, sino que hablando de Sabiduría, sa- entendimiento, todo lo que hay revelación, para un hijo de Dios, ¿sí? Todo lo que Él conexiones. dijo que iba a darnos para que cumplamos la misión que nos ha encomendado. Mm. Todo eso está ahí disponible en esa tarjeta, ¿sí? Pero yo digo hoy, ¿está activada mi tarjeta? ¿O hay alguna persona en mi familia, en mis amigos, en mi empresa, en mi lugar de trabajo, que todavía eh, no he perdonado o no le he pedido perdón y que por eso mi tarjeta no funciona, por eso mis oraciones no funcionan, por eso mi revelación no funciona, mi sabiduría no funciona, mi GPS espiritual, mi unión con el Espíritu Santo está desconectada porque yo me he negado a practicar el perdón porque es que no siento de perdonar, es que no siento que se lo merezca. No, yo te invito a que dejemos de sentir y seamos más espirituales. Mm. ¿Qué es ser espiritual? Pues Obedecer. obedecer, hacerlo, aunque no entienda por qué, es obedecer Mm. y confiar de que cuando lo hagas, Dios se va a encargar de que todas las cosas sirvan para tu bien, porque esa es la promesa y por eso es que hacemos lo que hacemos. No todo lo que hacemos nos va a gustar, no todo lo que hacemos lo vamos a disfrutar, pero sí vamos a disfrutar ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida porque fuimos hijos obedientes, fuimos líderes, fuimos pastores, fuimos ministros que perdonamos con el mismo corazón que Dios nos perdonó a nosotros. Ujú. Así que gracias por escuchar estos podcasts. Esperamos, Compártelos. si están siendo útiles para ti, si crees que esto podrá ser de bendición para alguien, algún líder que tú conoces, algún pastor o alguien que pues está empezando a servir y dice, no, no sé si servir en esto, no sé si servir en aquello, tú hoy le puedes decir, mira, activa tu tarjeta del reino, activa el perdón de Dios, hay que activarlo, ¿sí? Y eso se activa cuando yo me despojo de todo aquello que me impide pedir perdón o perdonar. Y ahí es donde yo abro las puertas de mi corazón. Literalmente Dios puede morar en mí, habitar en mí y no funcionar el reino de Dios en mí, simple y sencillamente porque yo me niego a pedir perdón o a perdonar. Sí. Pero el momento que yo pido perdón o perdono, que es tan sencillo como decirle, Señor, hoy que escucho esto, hoy que leo tu palabra, hoy que veo este versículo, me doy cuenta que yo no he perdonado o no he pedido perdón. Y yo te digo, cierra tus ojos o ponle stop al video, cierra el video, haz lo que quieras, pero ponte a cuentas con Dios y dile, Espíritu Santo, te pido que intercedas por mí delante del Padre. Hoy Mm. pido perdón por X cosa o hoy voy a pedir perdón a X persona por algo que hice que yo sé que no le agrada a mi Papá Celestial y yo hoy activo el reino de Dios en mi vida para vivir ese perdón, para vivir esa bondad, para vivir esa sabiduría de lo alto. Se empieza a alumbrar mi camino, se empieza a alumbrar mi entendimiento, entenderé perfectamente la palabra de Dios porque no hay nada que me vaya a impedir vivir lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Sí? Y si tú hoy haces esa oración, yo estoy seguro que tu ministerio, sea cual sea, así sea una persona que estés cuidando hoy en un grupo de amistad, o sea una iglesia de 50, 100, 200, 500 o 1000 personas, estoy seguro que Dios a partir de hoy va a empezar a hacer todo aquello en tu vida que no había pasado, simple y sencillamente porque tú te negabas a perdonar como Él ya nos ha perdonado. Así que un abrazo, estés donde estés. Aquí está tu familia. Un abrazo desde Tarragona, desde Reus, aquí en España, y esperamos que estos videos sean de mucha bendición para ti, para tu familia, para tu ministerio, y que todos, tú, mi esposa y yo, vivamos el propósito de Dios para nuestra vida. Estemos donde estemos. Que Dios pueda decir, wow, yo cuento con esta persona en tal ciudad porque Ujú. sé que está estableciendo mi reino en ese lugar. Sé que está haciendo aquello para lo que lo envié a vivir a ese lugar. Ujú. Así que un abrazo y Hasta la próxima hasta la semana. próxima. Chao, chao.